Hola a todos. Hoy vamos a explorar una imagen bíblica que tiene una fuerza tremenda, ¿no? Sí, la de la palabra de Dios como una espada de doble filo. Exacto. Viene de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y bueno, tenemos aquí material que se mete de lleno a desgranar justo este pasaje. Ajá. La idea es entender bien qué quiere decir esta metáfora, que es muy vívida. El texto empieza fuerte, dice algo como: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Eso es. Así que venga, vamos a ello. ¿Por qué justo esa imagen? Una espada y además de doble filo. Pues mira, empecemos por ahí, por lo primero que dice. Viva y poderosa, o viva y eficaz, según la traducción. ¿Vale? Esto es fundamental. Según el texto, no estamos hablando de simple tinta sobre papel, ¿sabes? Ya. Se presenta como algo dinámico, con una energía propia, capaz de actuar, de tener efectos reales, de transformar. Ahora, en el presente. O sea, no es un libro de historia sin más. Exacto. Se le atribuye un poder activo, no es inerte. Entiendo. Y esa capacidad de actuar, bueno, la describe de una forma muy gráfica, ¿no? Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Sí, la imagen es potente, desde luego. Es que es brutal. No habla de un corte superficial, sino de llegar a lo más íntimo, a esas partes de nuestro yo interior que a veces ni distinguimos bien, eso que llama alma y espíritu. Justo. Y fíjate que esa penetración tan profunda tiene un propósito claro, según el versículo. Ajá. Dice, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, actúa como un agente de discernimiento. Dentro de nosotros. ¿Como un qué? Un juez. Algo así. Sugiere que tiene la capacidad de sacar a la luz la verdad de nuestros motivos, las intenciones que a veces ni nosotros mismos, reconocemos del todo. Es como si pusiera un espejo delante de nuestra realidad interior, sin filtros. Espera. ¿Quieres decir que puede, digamos, diferenciar entre lo que aparentamos sentir o querer y lo que de verdad nos mueve por dentro? Precisamente. Esa es la idea que transmite el texto. Ostras, eso le da una dimensión casi psicológica, ¿no? Totalmente. Y ahí, claro, conectamos con las implicaciones más prácticas que se mencionan en las fuentes que manejamos. A ver. Esta capacidad de discernir, de sacar a la luz, puede llevar a lo que se llama convicción de pecado. ¿Ya? Que no es otra cosa que un reconocimiento sincero de donde fallamos o nos desviamos. Entiendo. Pero solo eso. Suena un poco duro. No, claro. También, y esto es crucial, se dice que puede guiar hacia la verdad y la salvación. Ah, vale. O sea, que esa exposición interna no es para hundir, sino más bien para... Para reorientar, para sanar. Por ahí va la cosa, sí. Las fuentes lo presentan así, como una herramienta para discernir la verdad, no solo sobre uno mismo, sino en general, y también como una guía en el caminar con Dios. Vale. Y además insisten mucho en que es afilada, cortante. Claro, como la espada. Y ojo, que es de doble filo. Esto es interesante. ¿Por qué? Bueno, una espada de doble filo corta en ambas direcciones. Al blandirla, ¿no? Quizás sugiere que actúa tanto hacia afuera, digamos, enfrentando mentiras o falsedades externas, Ya. como hacia adentro, enfrentando nuestro propio autoengaño, nuestras excusas. Ah, buena observación, sí. Esa agudeza entonces le permite, según dicen, cortar a través de excusas, mentiras y falsas seguridades. Exacto. Es como si no hubiera maquillaje o defensa que resista su capacidad de revelar lo que no es auténtico. Vamos, que no se anda con rodeos. Nada. No es solo que penetre hondo, es que además es incisiva, como que atraviesa las barreras que ponemos. Vale, a ver si le he pillado. Entonces, resumiendo, es viva, o sea, activa ahora mismo, Sí. es eficaz, tiene poder real, Ajá. penetra hasta lo más profundo del ser, Eso es. discierne, o sea, juzga o distingue los pensamientos y las intenciones reales, Correcto. y es cortante, afilada, atraviesa las falsedades y el autoengaño. Sí, exactamente. Un retrato bastante completo, sí. Pues, en resumen, ¿qué nos llevamos de todo este análisis? Parece que la idea central es que este texto nos presenta la palabra divina no como un simple libro antiguo o un objeto pasivo, No, para nada. sino como una fuerza dinámica, viva, increíblemente perspicaz y con un poder real para transformar desde lo más íntimo. Desde luego. Y lo que resulta fascinante aquí, y bueno, quizás también un poco
Interpelante, ¿no? ¿El qué? Es llevar esta idea hasta el final. Si esta palabra realmente tiene esa capacidad tan aguda, tan penetrante, para sacar a la luz las intenciones más ocultas del corazón, Ya. la pregunta es, ¿qué podría descubrir o qué podría confrontar en nosotros mismos si la aplicáramos con total honestidad introspectivamente? Uf. Ahí queda eso, ¿no? Para darle una vuelta a cada uno.